Bien, nuevamente conversaciones con nadie. En esta ocasión con Su papá, Su Majestad, su Ernest majestad, Hemingway. su Alteza Real, Ernest Hemingway. Con este libro que me hace a mí pensar inmediatamente que las grandes novelas no son aquellas que requieren 1000 páginas, 2000 páginas, sino que todo lo contrario, ¿no? Condensar todo en tan 156 páginas, eso es otra cosa, ¿no? Y hacerlo con la maestría que lo hace Hemingway, porque además todo está. Sí, es difícil encontrar un libro donde uno pueda, digamos, hallar todo lo que es la condición humana, digamos, y sin agotar el tema tampoco, ¿no? Entonces eso tiene el viejo y el mar. Sí hay que decir algo, quería empezar con eso. Lo escribe en un momento en Sí, declive. él llevaba más o menos 9 años en una crisis creativa ya casi irresoluble. O sea, sus familiares pensaban incluso que ya era el No final. solo creativa, ¿no? Yo creo que De vida, sí. Teniendo en cuenta pues la cuestión del suicidio y eso, pero aparte de eso pues ya la ansiedad de él como persona, cambiando de casas, ¿no? Iba de Cayo Hueso a Cuba, de Cuba a Europa, de Europa, sí, a su casa de vivía donde se suicidó. Entonces eso le da a uno a entender que había una ansiedad impresionante y sobre todo que él no podía con la vida del hombre de familia. Era una cuestión que a él le pesaba muchísimo y que estaba empezando a entrar en eso, además tardíamente, ¿no? Porque él fue abuelo muy pronto, pero entonces el hecho de ser abuelo, de obligarse a ser abuelo, combinado con una serie de problemas creativos, de no poder escribir bien lo que él quería escribir, entonces imagínense, una bomba de tiempo. Curiosamente, y primera cosa que quería decir, un ejemplo, y es para uno como escritor o para una persona que quiera escribir, un gran ejemplo es el hecho de poder empezar de cero en un momento de la vida en que ya se supone que ya uno no va a volver a empezar nada, ¿sí? En que ya uno no va a poder hacer nada. Eso creo que es uno de los grandes ejemplos de Hemingway. El viejo y el mar es una demostración de eso, ¿no? Entonces él arranca prácticamente de cero, ¿no? Empieza... o ya poner más bien su punto final, ¿no? Ya, pero saber que... Y yo de hecho lo uniría un poco con el hecho de que la novela hable de un tipo que está esperando que llegue el día y que dice, ¿no? Sí. Mi pez debe estar Exactamente. en algún lado. Su gran día, en algún lugar tiene que estar su pez. Y yo creo que ese pez que para Santiago, que es el personaje, se convierte en este libro para Hemingway, ¿no? Porque, bueno, después de este libro viene el Nobel, después de este libro. Un año después, ¿no? Sí. O sea, publican El viejo y el mar, al tipo le dan el Nobel. Él no lo puede creer. Pero es que ¿quién se lo esperaba? Nadie. Ni él lo esperaba. Sí, ¿sí? nadie. No, pero yo creo que es el que menos. Sí, claro. Él estaba en Cuba cuando recibe la noticia del Nobel. De hecho, no va a la ceremonia del Nobel, ¿no? Envía un casete. Sí, ¿sí? bastante. Envía una grabación muy corta, además, lacónico. el discurso más corto del premio Nobel, ¿no? Él dice, los escritores, en ese discurso dice, los escritores no sabemos de hablar, sabemos de escribir. Entonces aquí termina mi intervención. Un gran bebedor, un hombre que se vivió la vida morro. Lo digo porque, digamos, a partir de esos datos, ¿sí? Cazador, pescador, boxeador, un hombre que le gustaban mucho los deportes de contacto. De la valentía, ¿no? Sí, además un hombre que estuvo en la guerra. También. En la guerra. Que se hizo en la guerra. ¿no? Periodista de guerra. Todo eso conduce, o sea, solamente una persona así puede escribir El viejo y el mar, ¿sí? Entonces, quería decir eso antes, hablar de papá Hemingway de esa manera, porque me parece que es la única manera o la manera más correcta de hablar de este libro, que es una obra maestra y que fue escrito en un momento de una decadencia ya casi que pues insalvable, ¿no? O sea, ya se pensaba que ya Hemingway no salía de eso. De lo que está diciendo, y es la relación de la competitividad, Sí. los deportes, porque el mundo de los deportes para Hemingway siempre fue, pero justamente por eso, ¿no? Digamos el desafío físico de ganar, perder, la derrota, Sí. la ganancia, el triunfo. Traslapado a la literatura, porque él siempre entendió la literatura como una carrera de un corredor de fondo, ¿sí? O sea, no eran los 100 metros. Y que eso ¿verdad? va a quedar aquí Claro. consignado en El viejo y el mar. Sí, y creo que hay una cosa
en la que desde las primeras páginas uno empieza claro, cada vez va llegando más al fondo y se va metiendo más alta mar, No, porque es que el tipo es sí. impresionante. Pero es la lucha de un hombre con la naturaleza, porque en última son las fuerzas invencibles de la naturaleza, sí, claro, contra un hombre. Obviamente. ¿Sí? Y en este caso pues es el Hemingway que sale, el Hemingway de la caza, el Hemingway de la pesca, sí, porque pues de hecho nunca se pudo acostumbrar a eso tampoco. Está ahí, ¿no? A ser doméstico, y sí, siempre tenía que estar en acción, era un hombre de acción. Bueno, hay una anécdota con Cabrera Infante. Hay una anécdota, bueno, para antes por de favor, esto, ¿no? Antes de empezar a hablar propiamente del libro. Un poco también para recordar el lugar en el que se encontraba Hemingway, sí, quizás, ¿no? Era Infante, bueno, no le recuerdo con exactitud, pero alguna vez tenían una cita para ir a pescar. Sí. O para ir por lo menos a adentrarse, sí, en la mar. Creo que la cuestión era que Cabrera Infante tenía que entrevistarlo. O sea, había un compromiso con un diario cubano para entrevistarlo. Y entonces Cabrera Infante llega a entrevistarlo y no pudieron hablar. No pudieron hablar. Entonces, claro, llega a la barca. Esa es la anécdota. Él llega a la barca, sí, ya recuerdo. Él llega a la barca y ya Hemingway estaba absolutamente borracho. Sí. Bueno, por Hemingway, por Hemingway, claro. Un ron claro que sí. Y hoy me siento en deuda con Hemingway. Tengo una por supuesto, siempre. Por la hermosa Cuba. Papá Hemingway. Que recibió siempre bien a Hemingway. Bueno, El viejo y el mar es una novela especialmente de un hombre que sale a desafiar. Sí. A desafiar también porque sabe que es su lugar, ¿no? Hay un correlato de lo que significa la fe y cómo ese mar se convierte casi en un templo, ¿no? Y él siempre está... Teatro de operaciones en un principio. Él promete, ¿no? El escenario, pero luego se convierte en el sitio del sacrificio y de la revelación completa de lo que puede ser un ser humano en un momento de gran desafío, ¿sí? Que es pescar al gran pez, Big Fish, pescar al gran pez y tenerlo y perderlo también, ¿sí? O sea, todo eso concentrado en el mismo escenario, que es terrible, ¿no? Es una cosa terrible. Que en últimas termina siendo la derrota, ¿no? Sin duda. Pero bueno, antes de llegar... Vamos despacio, mar adentro. Mar adentro. Son siempre, creo que 4 días en los que él está peleando, esperando a su pez, ¿no? Me encanta además algo que siempre sucede en la novela y es cómo él le habla. ¿Sí? Él lo intuye. Yo te quiero y te respeto, le dice. Yo te quiero y te respeto. Porque ya lo tiene, ya sabe que está ahí, pero no lo ha visto todavía. Y cuando lo ve dice, no puede ser tan grande. Claro, porque están esos rumores también de los otros pescadores, ¿no? Que se habla del gran pez y se habla de que existe ese gran pez. No es casual tampoco la mención de Juan Villoro en esta edición del libro de bolsillo. No es... arbitraria la mención. Que es bonita, porque hay una que salió que es inmunda. no es casual la mención que hace Villoro acerca de Moby Dick, ¿no? Porque también, así como la ballena blanca, entonces se sabía que existía ese pez, pero entonces era una cuestión de suerte, también de azar. ¿Quién lo iba a encontrar? Y lo encuentra este hombre, Santiago, y sale, ¿no? Con toda la experiencia. Mi pez grande tiene que estar en algún lado. Que es un poco también... Yo he tratado, y ya es un ejercicio muy personal, pero he tratado de encontrar y de leer la novela un poco como, no solo dentro del tipo que sale a pescar, sino dentro del oficio literario, ¿no? Que significa también encontrar el pez. Claro, y uno como lector también, ¿sí? Porque el lector también se enfrenta a veces a sus grandes peces, ¿no? Claro. Y dependiendo también... Claro, obviamente. Entonces es una gran metáfora sobre la vida, sobre el trabajo creativo y con el agravante de la derrota misma de Hemingway en el momento de escribirlo, es decir, en el momento de empezar a escribirlo, ¿no? Hay algo de lo que quisiera que habláramos, Darius, y es la relación que existe entre Santiago, el personaje, que siempre es el mismo, se va hay una parte donde él habla de la mar y el mar, ¿no? Sí, porque hay gente que lo trata de forma femenina y correcto, sí. Pero él, que es Hemingway, el Hemingway pensador, el Hemingway pensador. Voy a decir la mar, entonces él se va a la mar, entra, sí, pero él siempre está pensando en Joe DiMaggio, que es el beisbolista. Sí.
Y esa relación entre el deporte, lógicamente, tiene que estar. Hemingway era un adorador del deporte. Sin duda. Sí. Pero hay un episodio real, ¿no? Y es que DiMaggio también estaba pasando por una crisis. Sí, claro, Sí. obviamente. Y DiMaggio lleva con Hemingway. en 1950 y pico hay un archivo que existe que encontraron Hola. ¿Qué vas, Joaquín? Que encontraron el archivo de prensa, pues, donde también DiMaggio lleva en el partido número 85 al triunfo a su club, ¿no? Acabado también. Acabado también. DiMaggio también Sí, pero acabado. entonces, a partir de esa crisis, hay uno. Y este pescador, que es Santiago, ya no hablemos de Hemingway, sino ya de Santiago, lleva 84 días sin pescar. Sí. Y se va, el día 85 se va Los otros con la pescadores- convicción de que va Sí. a encontrar su gran pez. ¿sí? De hecho se burlan de él y Se busca es porque motivo, él es es motivo de lástima, ¿no? Él es, o sea, él es lo dicen, no, convencional, el tipo no lleva... ya lo viejo, Sí. ya son métodos arcaicos, pues. Y todos los pescadores ya tienen otro tipo de tecnologías, por Claro así que sí. decirlo. Y lo logran. Sí, se han innovado, se han Lo renovado, pero este lo logra y encuentra Sí. ese gran pez. Ujú. Y es un gran pez que es, lógicamente, la tragedia. Es una tragedia pura. Terrible. Tragedia al Terrible. mejor Terrible. estilo, ¿sí? Lo decía Hegel, qué pena hablar de Hegel, No, ¿no? qué grande. Que es la decisión no entre el bien y el mal, sino la decisión entre dos bienes o dos males, ¿no? Y entonces está la decisión entre los dos bienes, ¿no? Tengo el gran pez, ya lo pesqué, o sea, el problema no es si lo pescó o no, el problema es que ya, listo, lo tiene. El problema es cómo traslado ese pez, que es un pez enorme, ¿sí? Cómo lo traslado y cómo lo llevo de vuelta al sitio donde en la tierra firme, digámoslo así. Y no lo logra, o sea, no lo consigue. Entonces, claro, viene lógicamente la caída de este hombre, la derrota, que es cuando lleva el pez, ya lo ha vencido, ¿no? Sí, ya, claro que sí. Ya puede decir, lo he pescado. Sí. Ya. El único testigo es él Sí. y el pez. No, sí. Es que ese es un asunto terrible. Terrible. Y esa parte realmente es Sí. dolorosa o sea, cuando uno lo está leyendo, uno le dan ganas de arrodillarse Sí, claro. porque dice, además porque uno ama a Santiago, ¿no? Claro que sí, obviamente. Sí, porque uno se ha esforzado con él durante las cuatro noches que él estaba ahí. Hemingway 4 tiene tres eso, noches. y es algo que quiero hacer notar, y es que los personajes de Hemingway, por ejemplo, Nick Adams, que aparece en varios cuentos de Hemingway, o Francis Macomber, o los personajes de Hemingway, digamos, los personajes masculinos de Hemingway, son personajes con los que uno entra en cariño muy pronto. Es decir, Hemingway tiene esa habilidad, ¿sí? De encariñarlo a uno con el personaje de entrada. Tal vez por una necesidad de que uno se solidarice con el personaje. Además porque es que son Pase personajes lo muy que le vivos. pase, claro. Son personajes en los que uno, Son en los absolutamente... que uno se ve ajeno, ¿sí? Sí, Hay otra cosa, y es que bueno, no es la primera vez que Hemingway escribía algo sobre la pesca, ¿no? No, él tiene lo que le decía, una obra maestra, un cuento que es impresionante, que es El río de los dos El río de los corazones, sí. cuyo protagonista es Nick Adams, justamente que vuelve de la guerra. Y escribió alguna vez también una Enloquecido. crónica Sí, justamente. sobre la pesca del atún. La labor Sí, de periodista de Hemingway. Y justamente Por favor. ese combate establecido entre el animal y el hombre, ¿no? Pero Sí. el combate. Que es una lucha perdida, además, una lucha perdida. Mm. Lo mismo que en los deportes de contacto, que le gustaban tanto, ¿no? Eran luchas perdidas. Por eso la afición por la tauromaquia, ¿no? Digamos, él llevaba gente que no conocía de la tauromaquia, europeos o gringos que no conocían de la tauromaquia, y se horrorizaban ante el espectáculo sangriento y absolutamente cruel de la corrida de toros, pero a Hemingway le interesaba era el combate, ¿sí? O sea, el encuentro entre el animal y la persona que lo estaba toreando. Cosa que no se ha entendido bien y últimamente, pues sí, los lectores de Hemingway... Los animalistas no podrían leer esto, ¿no? Porque dirán, ay, pobrecito. En absoluto, bueno, una crueldad. No vamos a meternos, Vamos a meternos en esas cosas. Bueno, hay otro personaje en el libro que me parece importantísimo traer a cabo y es Manolín. Sí, el niño. No sé si es un niño. El niño. Estuvo con él cuando niño, pero bueno, de hecho nunca la edad, Ujú. cosa que me parece lindísima. El estilo de Hemingway, ¿no? No botar todo el dato, Sí. que está muy bien.
Pero es alguien que fue su discípulo y aprendió a pescar con él, Exactamente. pero que hoy en día justamente salado. está Dicen- no, ya trabaja con el papá Claro, y con obviamente métodos ya- más nuevos sí. y toda la cosa. En cambio sí, la suerte no está con él, el Exactamente. pobre Santiago está relegado pues Sí. del mundo de la pesca y todo, pero sigue combatiendo, ¿no? Sigue combatiendo. La espera. La espera es- La espera de Manolín. Uno la siente, a pesar de que no se menciona el personaje, y esa es una de las grandes habilidades narrativas de Hemingway. Uno tiene a Manolín ahí, a pesar de que no está, digamos, no aparece en el relato, Es que hay algo hermosísimo. pero está ahí. Hay algo hermosísimo Ay. y es que Santiago, siempre que está en el mar, la mar, dice, La mar. el muchacho debería estar acá. Sí. El muchacho, si el muchacho estuviera acá. Hay algo lindísimo y es cómo se establecen los diálogos de la novela. Porque claro, porque es que en realidad podríamos decir que el 80% de la novela la hace solo un personaje. Claro que sí. ¿Sí? Es un- O el 90% de la novela. Sí, que es pues Santiago, el Uno pescador, reta, el viejo. uno reta a estos narradores urbanos, esta gente que hace literatura de la ciudad y la posmodernidad y todo eso. Uno reta a hacer una novela con un solo personaje y sostenerla sin que se le caiga la novela, sin que se le caiga. Eso, déjeme decirle que eso no es tan fácil de hacer y es una cosa que No. de por sí es un reto impresionante. Hemingway lo logra. Pero entonces, Con la además, intensidad hay misma, una cosa, ¿no? claro, y hay una cosa y es que ahí el viejo mientras está sufriendo su condición, siempre trae a colación al muchacho Claro. y siempre está hablando al pez. Sí. Cosa que me parece extraordinario, porque siempre le dice, ¿no? Pez, yo te quiero y te Sí, claro. respeto. El Capitán Sí. Ahab. No te muevas, pez. Sí. Sí. Cansa, tarde o temprano te vas a cansar. El pez. Capitán Ahab conoce a la ballena blanca desde niño. Y sabe que va a tener un encuentro con ella en algún momento. Ya de la hablaremos vida. de Moby Dick, ¿no? Ay, No, hablaré de Moby no, Dick. Moby Dick no. No, pero solamente esa mención. Lo encuentra, pero ya lo presiente. Lo ha presentido toda su vida. Sabe que se va a encontrar con ese contrincante, que no es un contrincante, sino que se le vuelve su amigo, ¿no? Esa relación de la enemistad y del cazador y de lo cazado, ¿no? Que es una cosa tan interesante que lo tiene Hemingway. Está en las nieves de Kilimanjaro. Kilimanjaro, sí. Claro, que el cazador es cazado finalmente, ¿no? Qué Es gran una reflexión sobre el cuento. suicidio también y cómo finalmente está la necesidad de que lo cazado, o sea, la presa, tenga una relación directísima con el cazador. Claro, ¿no? con el cazador. Con el cazador. Entonces eso lo De pone hecho, a la- en El viejo y el mar, Hemingway siempre hay todo un es un espacio bastante larguito que le da, y es cuando él habla de hacerle daño, ¿sí? Te amo pero te debo matar, Sí, claro. ¿sí? Claro. Y esa relación de amor y también de dañar ese amor y y el heroicismo, ¿no? Sí. Lo heroico hay una cosa y es que, por ejemplo, cuando él ya tiene el pez, ya lo ha pescado y él empieza a pensar, esto puede alimentar yo no sé cuántas familias. Claro, claro, obviamente. Es más grande que la barca en la que es él más está. grande que el bote. Que el bote, en que el va, bote, en el sí, que es va. bote, ¿no? Sí, Es un bote. Más grande que el bote en el que el tipo va. O sea, ¿Sí? Y, sí. y de hecho él no sabe porque cómo bueno, pero él dice, pero ¿quiénes lo comerán? sí. Ellos son indignos, porque claro, él sabe lo No que lo lleva. cazaron. ¿sí? Claro. O sea, Uf, qué belleza. esa es una cuestión terrible. La habilidad de Hemingway, la habilidad técnica de Hemingway está presente en todo el texto. Un tipo que llevaba haciendo perfectamente 20 años, desarrollándose en su técnica del diálogo, tratando de hacer del diálogo una estructura narrativa sólida, ¿sí? Aquí lo lleva ya a la vertiente más plena, y eso que no es un diálogo, porque digamos que aparece el diálogo, casi un monólogo, un soliloquio, ¿no? Entonces eso a mí me llama mucho la atención, o sea, cómo lograr la mayor altura en la calidad de los diálogos en algo que se parece mucho más a un monólogo que a un diálogo. Y curiosamente curiosamente el hecho de que Hemingway escriba, digamos, de lo mejor de sí en un momento tan difícil de su vida,
un momento de tanta amargura en su vida y de crisis, es porque ya estaba votando. Y es la gran obra de Hemingway. Claro, es la obra maestra de Hemingway, la obra maestra de él. Eso es muy diciente. Ahora, quisiera decir algo con respecto a París en una fiesta, que tiene una relación. Vamos a hablar. Sí, claro, también vamos a hablar. Tiene una relación directa con El viejo y el mar por una razón. Déjale libros a conversaciones. No hay problema, no hay problema. Quería mencionarlo por una razón. Ya no hay un compromiso editorial para escribir París en una fiesta. Es decir, él necesitaba completar las dos grandes bases de su vida, ¿no? Una era su formación, digamos, el París donde fue feliz. ¿Cómo es esto? El París donde fue feliz, y que era más o menos la forma como él se construyó como escritor, y el encuentro con lo que podía ser un hombre, que es El viejo y el mar. Creo que son los dos grandes temas de Hemingway, ¿no? Digamos, un artista que quiere tener una voz propia, quiere ser un artista verdadero, y el hombre, es decir, cómo ser un artista y cómo ser un hombre, ¿no? Y esa dualidad, en esa dualidad caminó Hemingway toda su vida. Pero hay algo en lo que quisiera hacer ahí es que Hemingway se sentía un experto en materia de deportes, ¿no? O sea, y lo era. Es real. Y lo era, de hecho. El tipo era un boxeador, o sea, el tipo no era un aficionado, ¿sí? Y sin embargo, para el béisbol el tipo era un conocedor absoluto, y te podía tener las discusiones más largas, y se ponía a disentir al respecto, si no estaba de acuerdo, si tal. Claro. Obliga pero a curiosamente, como escritor se sentía un amateur. Claro. Y era un peso pesado. Inmenso. Además, en una época, píllese que en una época en que estaba Joyce, ¿sí? Empezaba a surgir el fenómeno Franz Kafka. Las vanguardias estaban en su más alto curubito, pues. Y está Hemingway. Que Hemingway es una cosa que aparentemente es lo tradicional, el estilo depurado, ¿sí? Esa norma. Hemingway. Sí, es que claro. Esa norma del Toronto Star, el diario donde él trabajó, que le decían el estilo simple. Sí, en ese sentido podría ser casi el viejo, ¿no? Que no se añade a las nuevas. Eso. Sí. Y poder innovar desde ahí. Qué pena este verbo innovar, discúlpeme, pero sí, poder hacer algo nuevo, una nueva propuesta desde ahí, digamos, desde lo tradicional. En ese sentido, a mí me parece que estamos ante un genio, o sea, una persona que ni siquiera sabía que era un genio, o sea, no tenía la capacidad de saberlo ni de controlarlo, además, ¿no? Eso explica también un poco su final, ¿no? Tampoco creo que a Hemingway le interesaba innovar, ¿no? Simplemente votaba lo que en cierto modo probaba y lo votaba bien. Claro. Donde él pegaba también pegaba bien. Sí, donde claro. mandaba el puñetazo quedaba bien. Entonces un poco la escritura, porque yo sí creo que en Hemingway podemos ver un poco esa relación del deporte como un escenario también narrativo, ¿no? Claro que sí. Inclusive... Y El viejo y el mar muestra esto, ¿no? Joe DiMaggio, Sí. toda la parte del juego, de seguirle la pista a lo que está sucediendo. Claro que sí. Y hacer de eso algo que enriquece al personaje, ¿sí? Le da vida, ¿sí? lo trasplanta en un lugar, ¿sí? Eso es tremendo. Curiosamente, en esto de los deportes de contacto, uno añoraría de pronto un libro de Hemingway o un cuento sobre el fútbol, ¿no? Que es un deporte de contacto. No creo que le gustara. No, iba para allá justamente. O sea, la cuestión es que con el fútbol hay una diferencia, y es que... No, es que la frase es de Cortázar. Yo tengo la frase. de Cortázar, por favor. El boxeo es una cuestión de heroicidad porque es hombre a hombre. Heroicidad, sin duda. ¿Sí? Es un combate de honor. Sí. El fútbol es de equipos. No es de hombre a hombre. Colectivo. Sí. El trabajo colectivo en el deporte, dice, porque estoy citando Cortázar, ¿no? Parafraseándolo, porque no recuerdo la cita bien, pero pues... El mito de Atlas. Ahí no se puede hablar de honor. Claro. ¿Sí? Obviamente. Perdón los futboleros, ¿no? Nos van a... No, claro, obviamente. Ahora, es un hombre contra el mundo, ¿sí? Pero nos gusta el fútbol. Algo que, claro, no hay problema. más o menos. Algo que no tiene que ver con el fútbol. El fútbol es un deporte de equipo, competitivo y tal, pero es de equipo. En el caso del toreo, la pesca... Claro, medirse un hombre a otro boxeo, hombre. claro. ¿sí? A mí me encanta algo del viejo y el mar, y es cuando este tipo recuerda
los pulsos que se echaba con, Sí. con, los, con los negros y que una vez casi un pulso que duró, además me parece que como 4 horas, ¿sí? Sí. Sí. Pero Cosa que solo podía medirse hacer en un fuerza, pescador. medirse en fuerza, Sí. medirse en fuerza a otro Sí. hombre. Y es lindísimo porque Hemingway deja a un lado la cosa del pensamiento y la intelectualidad, Sí. pues, y él, Ya la brutalidad. y él pone por encima La brutalidad. es la fuerza. La fuerza, ¿sí? la fuerza bruta. La fuerza física, el honor, el combate, el luchar y ganar. ¿Mm? Que en este caso hay una parte lindísima, y ya con esto creo que debemos cerrar porque ya llevamos 4 días en la mar. Ya estamos en la mar. Cuando él vuelve Sí. con su pez, pero No. su pez ha sido devorado por los tiburones. Por favor. Por la sangre cuando le dio el golpe, ¿no? Por favor. Él Eso llega, es terrible. él llega con su trofeo destrozado. Él llega, es decir, Con sin los trofeo, huesos, con los los huesos, huesos con el del cráneo. pescado, ¿sí? sí. Solo y él le dice a Manolín, me han derrotado. Sí. Bueno, No, eso es y terrible. Manolín, que lo conoce, Mm. llora, ¿no? No. Es el único que entiende las lágrimas. Si los lectores lloran en el momento, en ese momento, que es muy fácil que lo hagan, ¿sí? O que lo hagamos, Manolín es el único que nos da la razón, ¿sí? Sí. Porque es que él es el único que siente porque ha vivido la historia de Santiago. Bueno, no sé quería si- decir algo al final. Félix de Azúa, comentando los cuentos de Hemingway, dice algo que quiero traer a colación, porque no estoy de acuerdo con Félix de Azúa. Entonces, la cita de Félix de Azúa es que uno acude. Qué pena estar en desacuerdo con Félix de Azúa, por favor. Es que no Qué tienes que vergüenza, estar de acuerdo. qué irrespeto con Félix de Azúa. No hay que estar de acuerdo. No. Él dice que acudir a los cuentos de Hemingway es acudir a viejas ruinas, como el que acude a Egipto, como el que acude a ver monumentos ya gastados y ya caídos y tal, descascarados. A mí me parece que Hemingway está más vivo que nunca, Pero por Dios. precisamente como una respuesta a tanto dogmatismo, a la confluencia de tantas minorías aparentemente que están tratando de surgir. Y me parece que el discurso masculino necesita, muy a lo Chuck Palahniuk, perdóneme, ¿sí? El discurso Quería masculino, Hemingway hecho para... yo creo que lo detestaría a Chuck Palahniuk. Creo que el discurso masculino necesita una reivindicación, no desde el punto de vista de lo satanizable del discurso masculino, sino de la capacidad heroica que viene desde Homero y desde Gilgamesh y desde Y es que en ese sentido, toda la literatura. En ese sentido, y me perdonarán los helenistas, pero Sí. en ese sentido, Hemingway es un griego. Un griego. Absoluto. Claro, sí, o sea, Sí. el mar color de vino del que hablaba Homero. Y ahí está, digamos que necesitamos héroes en la literatura, nuestra literatura, y quería terminar con esto. No, pero yo quería terminar con otra cosa. Por favor, por favor. Y es, ¿por qué será que un libro tan... Porque no es un libro tampoco, es decir, no es un libro fácil, es un libro que tiene su Es nivel complejo. de complejidad y Sí. además... Lo ponen a leer en Y colegios. a eso voy. ¿Por qué Terrible. será que sea una lectura de colegio? Terrible. Sí. Sí, Yo nunca lo leí en colegio, si lo hubiera leído, pues hoy estaría con problemas. sí. Pero ¿por qué cree? ¿Por qué cree usted que...? Creo que es el tamaño y tamaño? que hay una Quizás- serie de criterios. Y quizás la presencia de que hay un chico, un muchacho, una persona joven y que eso puede... Posible, digamos, los libros breves gustan mucho, los colegios sí, son de rápida lectura. Esto es una cosa Esto es un monumento. terrible, además es una cosa descomunal que exigiría inclusive estudio. Hemingway está vivo, evidentemente, no es un monumento viejo ni es algo como una ruina, pues. No te me pongas lacrimógeno tampoco. El héroe Salud por es el Hemingway. héroe, salud por Hemingway. Y con un ron. Necesitamos héroes y gracias Por su majestad, gracias Ernest Hemingway. Su Alteza Real, Ernest Hemingway. Gracias.